aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Noam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos en este espacio. Pues ya con un nuevo horario bursátil vamos a arrancar precisamente con las operaciones en Estados Unidos. Recordemos un horario que pasó oficialmente allá a ese periodo de invierno, es decir, que las bolsas abrirán a partir del lunes, que ya pasó, y en Colombia a partir de este martes desde las 9:30 de la mañana y operarán hasta las 4 de la tarde. Entonces, pues revisemos cómo se comportan los principales índices del mercado estadounidense. Comenzando por el Nasdaq, como siempre recordamos, de importante compuesto tecnológico, cae de manera fuerte en la apertura, 1,68% y llega a 23.433 unidades, ahí con Palantir en el foco principalmente, que le pega a este indicador de compuesto tecnológico importante. Por su parte, el Standard & Poor's 500, índice general de la Bolsa de Valores de Nueva York, también cae con fuerza, 1,23% y llega a 6.767 puntos en la apertura. Por su parte, el Dow Jones, promedio de industriales, cae, aunque algo más leve, 0,85%, y llega a 46.934 unidades, es decir, apertura negativa en lo que respecta a este martes, por lo menos para la Bolsa de Valores de Nueva York. En ese contexto, pues les cuento que las acciones estadounidenses básicamente están arrastradas por el descenso, en este caso de empresas relacionadas con la inteligencia artificial, como Palantir, y por una creciente preocupación sobre las elevadas valoraciones de las compañías tecnológicas. El Standard & Poor's 500 retrocedió cerca de 1%, mientras los inversores se mostraron cautos tras una racha de subidas que había llevado al índice a niveles récord. Palantir se desplomó 7% en la preapertura, pese a reportar ingresos superiores a las expectativas y a prever un fuerte crecimiento impulsado por la inteligencia artificial. Analistas del Deutsche Bank indicaron que la falta de visibilidad para el 2026 y las altas valoraciones pesaron sobre el ánimo del mercado. La compañía cotiza a más de 200 veces sus ganancias futuras y básicamente se acerca a 700 al inicio de la jornada. Las acciones de inteligencia artificial también retrocedieron, como Oracle, que perdió 2%, AMD en este caso cayó más también del 2%, casi que en igual magnitud. Nvidia y Amazon cedieron más del 1% cada una. Según FactSet, el impulso de estas empresas ha elevado el ratio precio-beneficio futuro del Standard & Poor's 500 por encima de 23, un nivel similar al registrado durante la burbuja tecnológica del 2000. Los comentarios de los ejecutivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley también incrementaron la incertidumbre. David Solomon advirtió sobre una posible caída del 10 al 20% en los mercados durante los próximos 24 meses, mientras Ted Pick alertó de descensos entre el 10 y el 15% sin necesidad de un desplome macroeconómico. Estas declaraciones enfriaron el optimismo de los inversores y, además, el prolongado cierre del gobierno de los Estados Unidos y las dudas sobre el próximo paso de la Reserva Federal añadieron presión al mercado. La gobernadora Lisa Cook de la Fed señaló que la decisión sobre un nuevo recorte de tipos en diciembre dependerá de la evolución de los datos económicos y del impacto de los aranceles en la inflación. Y bueno, así básicamente este panorama en territorio estadounidense. Pues mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, en este caso refiriéndonos al comportamiento del dólar versus al peso local, que sí, pues no tiene cambio de horario, sigue operando entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, lo que respecta precisamente a este mercado que básicamente sigue el comportamiento del dólar en el país. Sobre las 8:01 de la mañana tuvimos una apertura sobre 3.870, es decir, si se tiene en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.852 pesos, teníamos un avance inicial de la divisa de 18 pesos. Ya vemos, ahora está operando un poco más arriba, pero ha alcanzado puntos más altos durante la sesión. En este momento una cotización de 3.878 pesos con 50 centavos, es decir, mantiene esa tendencia al alza, esa fortaleza el dólar en territorio colombiano, tal como sucede en el plano internacional, que ya abordaremos más adelante. En promedio, la divisa se negocia en 3.880 pesos con 42 centavos y hay que recordar que la tasa representativa del mercado que rige este martes, ya 4 de noviembre, es de 3.860 pesos con 12 centavos. De momento la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.867 pesos y un máximo de 3.887 pesos, es decir, apenas tenemos unos 20 pesos de volatilidad, pero eso sí, con si se quiere, con un sesgo al alza de momento. En cuanto a los volúmenes de negociación, digamos que se han transado 356 millones de dólares en un total de 665 operaciones, ahí el panorama del mercado cambiario en Colombia. Ahora pues revisemos
¿Cómo le fue al dólar? Precisamente al cierre del 31 de octubre, recordemos entonces balance mensual, balance año corrido y balance también de manera anual de la divisa en territorio colombiano. Revisemos rápidamente ese comportamiento mensual, año corrido y anual del dólar. Recordemos que al 31 de octubre, pues básicamente el dólar cerró por tasa de cambio sobre los 3.860 pesos con 12 centavos. Es decir, si se compara octubre contra septiembre, tuvimos una fortaleza del peso colombiano del 1,62%, ya que al cierre de septiembre este valor era de 3.923 pesos con 55 centavos. Si comparamos octubre versus el cierre del 2024, tenemos una valoración del peso colombiano también del 12,45%, teniendo en cuenta que a diciembre del 2024 tuvimos un valor final de 4.409 pesos con 15 centavos. Y de manera anual, es decir, octubre del 2024 versus octubre del 2025, también tenemos una valoración también del peso colombiano muy similar, en este caso del 12,46%, teniendo en cuenta que a octubre del año pasado el último valor fue de 4.409 pesos con 57 centavos, es decir, sigue la fortaleza del peso y ya por encima del 12% en lo que respecta al 2025. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar mantiene su sesgo alcista intacto, el DXY está a punto de romper otro techo muy clave sobre los 100, rompiendo ese nivel queda con mucha fluidez para irse a buscar los 104. Es un movimiento muy alcista, muy fuerte, un cambio estructural grande de compra de dólares a nivel global. Lo vemos en la caída tan fuerte que vienen teniendo la libra, el yen, dólar canadiense. En la región vemos una compra muy agresiva de dólar en México y estamos encontrando unos soportes muy fuertes para el dólar. Aquí en Colombia seguimos moviéndonos dentro del rango de los 3.920 como zona de techo, 3.830 como nivel de piso. Debemos seguir operando en ese rango para compras que necesitemos de corto plazo, ventas de corto plazo cerca de 3.920, 3.910 y donde logremos consolidarnos sobre un 3.925, quedaríamos con mucha fluidez al alza hacia los 4.020, 4.040 como siguiente nivel objetivo. Rompiendo la zona de techo, quedaríamos con fluidez hacia un 4.140 con mucha facilidad. Entonces debemos estar muy atentos, aprovechar para ir buscando compras de corto plazo porque esto nos dejaría con capacidad de continuar al alza. Bueno, y con ese balance que nos hace Juan Pablo, pues ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares. Y en este caso ya tenemos una noticia importante, y es que superó el nivel clave de los 100 puntos. Se sigue fortaleciendo el dólar en el plano internacional. En este momento sube 0,33, 0,34%, y vemos cómo va variando esto en tiempo real, pero eso sí, ya se ubica en 100,22, pues ya digamos que superó esa resistencia importante que ya básicamente lo enmarca en máximos de 3 meses, ya como revisaremos a continuación en la gráfica. Básicamente sigue la fortaleza del dólar, esto en un ambiente de que básicamente los activos de refugio seguro o el apetito por el riesgo, digamos, ha perdido un poco de impulso, y además pues todo el tema de lo que principalmente ha pasado en Japón, en el Reino Unido, en las economías más grandes de Europa, pues ha debilitado monedas importantes. Recordemos una canasta de divisas del DXY que incluye, por ejemplo, el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el franco suizo. Todas esas monedas se han visto afectadas por movimientos incluso políticos o económicos dentro de esos países, y pues eso también le da un impulso importante al dólar, como se observa precisamente en la gráfica. Ahí vemos entonces 100,22 puntos en este momento, y ya no estaría en máximos ni siquiera en los últimos 3 meses, sino nos tendríamos que ver más o menos hasta el mes de mayo, hacia finales de mayo más o menos, para ver esos máximos que se presentan en este momento. Es decir, estaríamos ya hablando de máximos de aproximadamente 5 meses y medio o 6 meses en lo que respecta precisamente al comportamiento actual de este DXY, que básicamente se traduce en fortaleza internacional de la divisa estadounidense. Les cuento además que el gobierno de Donald Trump informó que la ayuda alimentaria, de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses, se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre debido a la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso. El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria a la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad de noviembre, ello por la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso.
El gobierno utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente el 50% de las ayudas de los hogares elegibles, según afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales. El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos. Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence, uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP. La administración Trump afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de cierre del gobierno, ya que demócratas y republicanos no logran ponerse de acuerdo para adoptar un nuevo presupuesto y se culpan mutuamente por la crisis. El bloqueo de los demócratas a un proyecto de ley de presupuesto provisional alcanzaría su día 36 el miércoles, de no mediar acuerdo, y el actual cierre gubernamental sería el más largo en la historia. En el centro de la disputa está el dinero para ayudar a los estadounidenses a cubrir el seguro de salud bajo la Ley de Ciudadano de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare por el expresidente Barack Obama. Esos subsidios, que son un salvavidas para más de 20 millones de personas, están programados para expirar a fin de año, y a menos que el Congreso actúe, las primas de seguros médicos se dispararán cuando el nuevo periodo de inscripción comience el sábado. Bueno, y hasta ahora ya arrancaron las operaciones de las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Entonces iniciamos por la bolsa de valores colombiana, la bolsa de valores local. Vamos a revisar rápidamente cómo arrancó. Recordemos una bolsa que también ha estado, o incluso la semana pasada, rompió varios máximos históricos durante sesiones consecutivas y pues al final digamos que cerró muy cerca también a ese comportamiento que había mostrado durante las últimas sesiones. Ya veremos entonces cómo arrancó precisamente esta primera jornada bursátil en lo que respecta precisamente a noviembre. Y recordando básicamente que ayer en territorio colombiano era día festivo por el Día de Todos los Santos, entonces pues obviamente eso hace que tanto el mercado cambiario como el mercado bursátil tenga como su primer día hábil lo que respecta precisamente a este martes 4 de noviembre. Una bolsa que básicamente ha tenido desempeños, como lo miraremos más adelante, medio a través principalmente del MSCI Colcap, superiores al 40%, tanto de manera año corrido como de manera anual, y pues también hubo una valorización en lo que respecta digamos en este caso, al mes de octubre. Si se compara octubre contra septiembre, vamos entonces con los balances precisamente a revisar específicamente ese comportamiento de la Bolsa de Valores de Colombia en torno, pues obviamente al cierre del 31 de octubre. Comenzamos entonces con el comportamiento mensual, un cierre precisamente al viernes 31 de octubre de 1987,12 puntos, comparado con septiembre, tuvimos un cierre de 1872,36 puntos, pues este MSCI Colcap tuvo un avance del 6,13%, esa fue la variación positiva de la bolsa de manera mensual, hablamos de la Bolsa de Valores de Colombia. En lo corrido del año, pues igual ese valor de 1987,12, que fue el del viernes pasado, contra el cierre del 2024 que fue de 1.379 puntos, ahí tenemos ya una valoración del 44% en lo corrido del 2025. Eso sí, se compara octubre contra diciembre del 2024 y de manera anual, es decir, octubre del 2025 versus octubre del 2024, tenemos una valoración del 46,28%, teniendo en cuenta que nuevamente el cierre del viernes fue de 1.987 puntos y hace un año fue de 1.358 puntos. Ahí hablábamos principalmente de un comportamiento bastante superior de la Bolsa de Valores colombiana, que básicamente de manera anual, año corrido, se valoriza de manera muy similar, eso sí, por encima del 44% en ambos casos, 44% año corrido y 46% en lo que respecta precisamente al comportamiento anual. Ahora pues ya pasamos a la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, también recordemos hace parte de este Nuam Exchange y vamos a revisar ese principal índice, en este caso el índice de precio selectivo de acciones, conocido como IPSA, que es el de referencia internacional para medir la fortaleza de esta bolsa, que ha venido marcando bastantes máximos históricos, más de 40 en lo que respecta al 2025 y en las últimas sesiones, incluso en la sesión de ayer, volvió a registrar un nuevo máximo histórico operando por encima de los 9.500 puntos, ya lo abordaremos también más a profundidad este tema. De momento tenemos una variación negativa del 0,78%, se devuelve un poco el IPSA y se ubica parcialmente en 9.438 puntos. Este IPSA que, como decimos y más adelante también lo abordaremos, ha tenido también un comportamiento bastante similar a la bolsa colombiana.
En este momento pues les puedo contar que la Bolsa de Santiago superó por primera vez los 9.500 puntos en una jornada marcada por el optimismo internacional y el impulso electoral local. El índice Standard & Poor's IPSA cerró con un aumento en la jornada anterior del 0,9%, llegando a 9.511 puntos después de alcanzar un máximo intradía de 9.536 puntos. Entre las acciones más destacadas se encontraron BCI, Ripley y Cencosud con alzas superiores al 2,5%. En total, se negociaron más de 244.000 millones de pesos chilenos en el mercado local. Con este resultado, el IPSA completó 7 sesiones consecutivas al alza y acumula 50 récords históricos en lo que va del 2025, con un crecimiento de 42% en el año. Según analistas, el repunte responde a valoraciones atractivas y expectativas favorables hacia candidatos con propuestas pro mercado. En el frente económico, el IMASEC de septiembre creció 3,2%, este indicador de crecimiento económico, frente al año anterior, impulsado por los sectores de comercio y servicios, lo que también aportó un tono positivo al desempeño bursátil. Bueno, entonces ahí ya revisamos principalmente lo que ha pasado con el IPSA y pues ahora su comportamiento al cierre del 31 de octubre, ese balance mensual, año corrido y anual que hacemos siempre. Entonces, al viernes tuvimos un cierre de 9.428 puntos con 89 y si a septiembre del presente año este indicador chileno había cerrado en 8.970 puntos, es decir, de manera mensual se arroja una valoración positiva del 5,11%. De manera año corrido, nuevamente recalcando que al cierre del 31 de octubre fue 9.428 puntos en lo que se ubicó el IPSA y al cierre del 2024 teníamos un registro de 6.710 puntos, pues básicamente tenemos una valoración de 40,52%, también gana en lo corrido del año el IPSA de manera importante y de manera anual, es decir, octubre del 2025 versus octubre del 2024, también tenemos una valoración del 43%, teniendo en cuenta que el cierre del viernes fue 9.428 puntos y el de octubre del año pasado 6.550 puntos, también un comportamiento bastante similar, pero pues sigue teniendo mejor desempeño la Bolsa de Valores de Colombia en lo que respecta al presente año. Bueno, y ahora pasamos al mercado peruano, revisar los principales índices, en este caso el general y el Select, que básicamente son los que nos dan referencia del mercado bursátil peruano. Vamos a refrescar rápidamente para actualizar cómo se comportan principalmente tanto el general, que digamos tiene comportamientos también positivos en lo que respecta al 2025 por encima del 24%, y el Select que básicamente ha alcanzado hitos importantes, incluso superando el nivel de 1.000 puntos que había tenido en jornadas anteriores. Lo perdió, lo volvió a recuperar y digamos que ha operado con esa relativa estabilidad en lo que respecta a las últimas jornadas. Recordemos entonces, el índice general de esta bolsa de valores de Lima es básicamente el de referencia a nivel internacional y pues el que tiene también un buen desempeño en torno al comportamiento mensual, año corrido y anual. Entonces vamos a revisar de una vez cómo se comporta. Bueno, ya ahí cargo rápidamente, entonces revisar cómo se comporta el índice general en este momento y tenemos que tiene una variación negativa del 0,62%, parcialmente se ubica en 37.717 puntos, es decir, que teniendo en cuenta el cierre anterior, pues se aleja más del nivel clave de los 38.000 puntos que había sostenido en jornadas anteriores y pues muestra algo de debilidad, por lo menos medida a través de este principal índice, la Bolsa de Valores de Lima. Entonces retrocede 0,62% en esta apertura de los mercados. Ya si hablamos del Select, recordemos el MSCI Nuam Select reúne las 15 acciones más líquidas del mercado peruano, cae con un poco más de fuerza, 1,39% y ya llega a 975,29 unidades, que también perdiendo ya ese nivel de 1.000 que habíamos visto en jornadas anteriores y ya se aleja también de ese umbral importante en lo que respecta precisamente al comportamiento de este índice también de la Bolsa de Valores de Perú. Ahora sí, pues entonces revisar qué comportamiento tuvo Perú de manera mensual, anual y año corrido al cierre del 31 de octubre. Básicamente vamos a revisar precisamente cómo se comportó en este caso el índice general. Al cierre del viernes tuvimos un valor, en este caso, de 38.599 puntos. Ya si lo comparamos contra septiembre, que el cierre fue de 38.054 puntos, una valoración mensual del 1,43% para este índice general de la Bolsa de Lima. En lo corrido del año, recordando también el cierre de 38.599 puntos al 31 de octubre,
pues al finales de diciembre, al final del 2024, teníamos un valor, en este caso de 29.053 puntos, por lo que la valoración en lo corrido del año es del 32,85% y de manera anual tenemos una valoración de 26,68%, teniendo en cuenta que el viernes, como lo advertimos, cerró sobre 38.599 puntos y en octubre del 2024 este valor era de 30.470 puntos, entonces también comportamiento positivo de la Bolsa de Valores de Lima en lo que respecta al 2025. En materia ya de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años cae este martes mientras los inversores analizan el estado de la economía y esperan el discurso de la vicepresidenta de supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman. Es probable que el cierre del gobierno estadounidense continúe esta semana, lo que retrasará la publicación del informe JOLTS, según indicó Commonwealth Bank de Australia en una nota diaria. Los inversores han tenido dificultades para ver las condiciones económicas debido al retraso en la publicación de informes, incluido el de empleo de Estados Unidos de octubre, y su atención se ha centrado en los datos de nóminas del ADP, que son las nóminas privadas. En otras noticias económicas, el índice ISM de manufactura de octubre no alcanzó las expectativas, situándose en el 48,7% en lugar del 49,3% previsto por el mercado. Los funcionarios de la Reserva Federal, incluida la gobernadora Lisa Cook, han expresado incertidumbre sobre la dirección que tomará el Banco Central en cuanto a los recortes de tipos de interés de diciembre. Cook dijo que se alineó con la votación de 10-2 en el Comité Federal de Mercado Abierto para reducir la tasa de interés de referencia del Banco Central en un cuarto de punto porcentual, tal como ocurrió la semana pasada. Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, tiene previsto intervenir hoy sobre el tema de la estabilidad y el crecimiento en la Conferencia Bancaria Internacional Santander 2025, esto en Madrid, España. Con básicamente esas referencias que tendremos en Estados Unidos, discursos nuevamente de la Fed que sirven bastante para observar cómo se comporta principalmente el mercado, la economía estadounidense, y pues a ver qué perspectivas de tasas hay en torno a la reunión de diciembre, pues revisar entonces cómo se comporta la deuda pública estadounidense. De momento el bono del Tesoro a 2 años cae levemente 2 puntos básicos y llega al 3,58%. Ahí tenemos por lo menos una valoración en cuanto a tasa a la baja, por lo menos en el arranque de estos mercados en los Estados Unidos para este bono de referencia a 2 años, mientras que el bono de referencia a 10 años, recordemos, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, también pues opera a esta altura ya. Ahí vemos como digamos se mantienen con una relativa estabilidad y pues de momento les puedo hablar de eso de la deuda pública estadounidense. Tenemos ahí básicamente un comportamiento estable, pero por lo menos en el caso del bono de referencia a 2 años, cuando los bonos caen en tasa quiere decir que tenemos un comportamiento inverso. Hay una valoración del papel a nivel internacional, tal como ocurre a esta altura en territorio norteamericano. Les cuento además que los precios del petróleo caen más del 1% este martes, ya que la decisión de la OPEP+ de pausar los aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año, junto con datos manufactureros débiles y un dólar más fuerte, lastraron el mercado. El domingo, cabe recordar, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos en conjunto como OPEP+, acordaron un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los aumentos durante el primer trimestre del próximo año. A pesar del descenso actual de los precios del petróleo, las sanciones contra las empresas rusas Rosneft y Lukoil podrían seguir proporcionando cierto apoyo a los precios a corto plazo, como afirmó el analista independiente Tina Teng. Mientras tanto, el dólar se mantuvo cerca de su máximo de 3 meses, ya que la división de la Reserva Federal sobre si recortar o no los tipos de interés nuevamente en diciembre llevó a los operadores a moderar sus apuestas a la bajada de los tipos de interés. Un dólar más fuerte, cabe recordar, encarece los activos cotizados en dólares para quienes poseen otras divisas. En Asia, la actividad manufacturera de Japón se contrajo en octubre al ritmo más rápido en 19 meses debido a una caída en la demanda de sectores clave como el automotriz y el de semiconductores, según reveló una encuesta del sector privado. Los participantes del mercado esperan ahora los datos de inventarios estadounidenses del Instituto Americano del Petróleo que se publicarán hoy. Una encuesta preliminar de Reuters indicó que se preveía un aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos durante la semana pasada. Bajo ese contexto, pues entonces revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo. En este caso comenzamos por el Brent de referencia europea y de referencia mundial, básicamente el fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en cuanto a sus temas financieros se refiere. De momento una caída de 1,11%, parcialmente se ubica
en $64.17 el barril. Este Brent que básicamente durante la semana pasada lo vimos operando bastante en el nivel de $65, digamos con una relativa estabilidad, pero pues durante la jornada de ayer y ya en el inicio de la de hoy, digamos que recorta algo de las ganancias que presentó durante la semana pasada este petróleo de referencia, que básicamente de manera mensual sí registró pérdidas de manera importante por encima del 3% en lo que respecta precisamente a este petróleo de referencia Brent. En el caso del WTI de referencia estadounidense también registramos un comportamiento negativo a esta altura del 1,26% y llega a $60.28 por barril, ya se aproxima a ese soporte clave, incluso lo vimos operando en semanas pasadas sobre $57, $58, es decir que volvería digamos a esos niveles que habíamos visto de debilidad durante sesiones anteriores, durante semanas anteriores, siendo un poco más específico. Les cuento que República Dominicana informó que pospuso para el 2026 la Cumbre de las Américas prevista para diciembre tras un cuidadoso análisis de la situación de la región, sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. República Dominicana informó el lunes que pospuso para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas prevista para diciembre, tras un cuidadoso análisis de la situación en la región, sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el huracán Melissa. El evento estaba pautado del 1 al 6 de diciembre de 2025. Los organizadores informaron que harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que ampliarán el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan. Venezuela, Cuba y Nicaragua ya habían sido excluidos para esta edición, como ocurrió en la anterior por considerar los regímenes dictatoriales. México y Colombia declinaron su asistencia en rechazo a esta medida. Estados Unidos desplegó en agosto buques militares, aviones de combate, un submarino y miles de soldados para supuestas operaciones contra el narcotráfico, con Venezuela como principal objetivo. A las maniobras se unirá en los próximos días el portaaviones más grande del mundo. Han hundido numerosas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que Washington asegura están relacionadas con el narcotráfico. Más de 60 personas han muerto en las maniobras a medida que crece la tensión en la región, especialmente con Venezuela y Colombia. Caracas insiste en que el objetivo principal es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de encabezar un cártel de la droga. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el fin de semana que estimaba que los días de Maduro en el poder estaban contados, aunque minimizó los temores a una guerra inminente. El Caribe además fue golpeado recientemente por el huracán Melissa, el más potente que ha atacado a la región en casi un siglo. Dejó unas 70 muertes y amplia destrucción, sobre todo en Jamaica y Haití. Y en el Medio Oriente, 7 países musulmanes reunidos en Estambul se reunieron en este caso para discutir el futuro de Gaza y pidieron que el territorio sea gobernado exclusivamente por palestinos y rechazaron cualquier forma de tutela externa. 7 países musulmanes se reunieron el lunes en Estambul para discutir el futuro de Gaza. Tras el encuentro en el que participaron Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía, pidieron que el territorio sea gobernado exclusivamente por palestinos y rechazaron cualquier forma de tutela externa. Es necesario reconstruir Gaza y que la población regrese. Es necesario sanar sus heridas. Pero como mencionaste, francamente, nadie quiere ver que surja un nuevo sistema de tutela mientras se hace esto. El ministro expresó además su deseo de una pronta reconciliación entre el movimiento islamista Hamas y la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, lo que permitiría, según él, fortalecer la representación palestina en la comunidad internacional. Hamas está preparada para transferir la autoridad de Gaza a un comité compuesto por palestinos. Estos arreglos estarán sujetos al tiempo y a la provocación, en la medida en que protejan los derechos del pueblo palestino. El canciller turco señaló que la creación de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, en la que Turquía desea participar, requerirá tiempo. Según el plan de Donald Trump sobre el que se basó la tregua, esta fuerza estaría compuesta por tropas de países árabes y musulmanes y se desplegaría conforme las fuerzas israelíes se retiren. Sin embargo, el canciller israelí Gideon Sa'ar ha advertido que solo países considerados imparciales podrán integrarla. Israel considera a Turquía demasiado cercano a Hamas
y ha expresado en varias ocasiones su rechazo a que Ankara participe en la fuerza de estabilización. Como muestra de la desconfianza, un equipo turco de rescate enviado para colaborar en la búsqueda de cuerpos en Gaza sigue esperando autorización para entrar al territorio palestino, según Ankara. Hasta aquí la información en estas aperturas de los mercados. Ahí analizamos lo que pasaba con Nuam Exchange, el dólar y básicamente los mercados de Estados Unidos. Y más adelante una nueva actualización de noticias aquí en Primera Página, el canal de los negocios.